Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Esperamos que estos momentos que vamos a estar juntos podamos gozarnos en estudiar la palabra y animarnos en el Señor a seguir adelante, porque estamos viviendo tiempos difíciles, delicados, y Jesús pronto va a venir. Antes de comenzar, quiero invitarles a inclinar su cabeza porque vamos a abrir la Biblia, lo vamos a estudiar. Padre, gracias por este gran privilegio de poder abrir tu palabra, de poder mirar en ella, Señor, cómo se expresa tu voluntad. Gracias por darnos la oportunidad como seres humanos de poder mirar en tus pensamientos y saber lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda convencer nuestra mente, pueda traer a nuestros pensamientos las ideas que tú quieres y llenarnos de alegría de salvación. Bendice, Padre, este lugar, esta congregación. Bendíceme también a mí al exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estaba dando la lección para las visitas y me encontré con 3 damas que les pregunté de dónde venían, quién las había invitado. Ellas me dijeron Google. Así que ellas a través del Google buscaron la dirección de la iglesia y están acá con nosotros. Bienvenidas. Dios tiene caminos extraños, pero Dios siempre nos lleva a donde nosotros queremos ir, al lugar donde está la verdad. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de un tópico que puede ser muy conocido para algunos, puede ser que no sea tan conocido para otros. ¿Qué cosa es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Se adquiere o se pide? ¿Se pierde y se gana de nuevo la fe? ¿Es constante o es solamente de a ratos? ¿La fe depende del momento o depende de las emociones? ¿Se siente la fe o simplemente se acepta? ¿Y cómo se ejercita la fe? ¿Trabaja la fe de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Es transferible la fe? ¿Se puede compartir? ¿Es una sola fe o existen diferentes clases de fe? ¿Tiene la fe poder en sí misma o se produce el poder cuando la fe se ejercita? ¿Es la fe una persona o es el don de una persona? ¿Se puede tener obras sin fe o se puede tener fe sin obras? ¿La fe produce frutos o es infructuosa? ¿Existirá tal cosa como fe falsa y fe verdadera? ¿La fe es tímida o es atrevida? ¿Actúa en privado o actúa en público? ¿La fe se calla o se expresa? En el mundo cristiano en general, ¿hay fe o solamente hay profesión de fe? ¿La fe de la que tú hablas tan a menudo es fe real o simplemente estás confundido? ¿Es posible tener fe como la que lo tuvieron los discípulos de Jesús? ¿Qué relación hay entre tener fe y estar llenos del Espíritu Santo? Lo único, hermanos, que es verdad, una de las cosas que son ciertas acerca de la fe es invisible. No se puede palpar. No se puede meter en un bolsillo. La fe no se compra ni se vende.
La fe es impalpable. Tampoco es que está en el aire como para que tú digas, estoy respirando fe. Fe. La palabra de Dios es el libro que describe la fe. En la palabra de Dios se habla mucho acerca de la fe. Se define la fe, se explica la fe, hay ejemplos de fe. El asunto es, ¿tengo yo fe? Y si lo que yo digo que es fe, ¿es realmente fe? ¿O solamente lo digo porque lo escucho? ¿O porque así me enseñaron? Esta mañana nosotros vamos a mirar un par de ejemplos bíblicos acerca de lo que es fe. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo, el capítulo 9. En el libro de San Mateo, el capítulo 9, nosotros vamos a encontrar una descripción de lo que es fe. Muchas de las preguntas que he hecho aquí al principio van a ser a través del texto. La Biblia nos va a contestar las preguntas y finalmente nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos adventistas, debemos hacernos una autoevaluación y preguntarnos, ¿tengo yo fe realmente? Mateo capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 18. Mateo capítulo 9, versículo 18. Vamos a estar cotejando 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En este pasaje nosotros encontramos a un hombre de quien no se da el nombre en Mateo, simplemente se lo llama un hombre principal. Tampoco dice principal de qué. Simplemente dice un hombre principal vino y se postró ante Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y ¿qué cosa? Y vivirá. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 5. La Biblia es un libro increíble. Es increíble, hermanos, porque no es un cuento. La Biblia es un libro no para leer, para estudiar. No para conformarse con una pasada de vista. Hay que escudriñar, hay que pensar, hay que analizar. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, ¿qué? Una gran multitud. Esto es, hermanos, el contexto de lo que acabamos de leer en Mateo. Jesús viene en una barca desde la otra orilla. ¿Y de dónde viene Jesús? Bueno, Jesús viene de Gadara. Acaba de echar una legión de demonios de un hombre. ¿Se acuerdan? Escuchamos al pastor predicando acerca de esto no hace muchos días. Y ahora cruza al otro lado del lago de Genesaret y llega a la región donde está Galilea, ¿verdad? Y entonces una gran multitud se reúne alrededor de él. Cuando hablamos de una gran multitud, ¿cuántos nos imaginamos? ¿10? ¿20? ¿50? ¿100? ¿500? ¿1000? La expresión una gran multitud denota mucha gente. Mucha gente. Seguramente, como dijeron, miles.
Y ahí está Jesús. Y dice la Biblia, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahora sabemos que este hombre es un principal de la sinagoga. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Jairo. Y le dice, luego que le vio, dice la Biblia, se postró a sus pies y le rogaba ¿cuánto? Mucho. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está, ¿qué cosa? Agonizando. Notemos, Mateo dijo que estaba muerta. Pero Marcos dice que la niña todavía no está muerta. ¿Está qué? Agonizando. Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué cosa? Y vivirá. Y dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía ¿qué? Una gran multitud. Nosotros tenemos ahora dos escenarios diferentes. Mateo dijo que Jairo vino, se postró a los pies de Cristo y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Pero Marcos dice, Jesús acaba de pasar el lago, viene en una barca, lo está esperando una gran multitud. Y cuando ve a Jesús, Jairo, delante de esa gran multitud, siendo un principal de la sinagoga, se postra delante de Cristo y le dice, mi hija está agonizando, pero ven, pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Ahora, hermanos, para un principal de la sinagoga no era nada fácil, tenía que hacer lo que hizo Jesús, lo que hizo Jairo. Porque los fariseos, los escribas y los saduceos echaban de la sinagoga a cualquiera que declaraba ser amigo o creía en Jesús. Eso le pasó al ciego de nacimiento. Cuando él confesó que Jesús lo había sanado, lo echaron de la sinagoga. Y a cualquiera que se hacía amigo de Jesús, lo expulsaban de la sinagoga. Jairo no es solamente un miembro de iglesia, él es el líder de la iglesia. Él es el líder de la sinagoga. Y él sabe que delante de esa gran multitud donde se está reuniendo, muchos lo conocen, saben quién es él. Es más, Jesús sabe quién es él. Porque Jesús tiene 33 años. Y Jesús siempre iba a la sinagoga. Y había muchas sinagogas. Pero los principales de las sinagogas, así como se hace ahora, también se reunían y conocían a las personas. Y estoy seguro que el nombre de Jesús circulaba entre los principales de las sinagogas, de la forma como leía, cómo hablaba, cómo se expresaba en la sinagoga. Así que Jairo sabe quién es Jesús y Jesús sabe quién es Jairo. Lo que Jesús no sabe es que la hija de Jairo se está muriendo hasta que él viene y se lo dice. Ahora la Biblia dice que Jairo se arrodilla delante de Jesús y le ruega mucho. Yo me imagino a Jairo llorando por su hija, pidiéndole a Jesús por favor, aferrándose a él y diciéndole por favor ven y salva a mi hija. ¿Y por qué yo digo eso? Por lo que dice Lucas. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 8. Lucas, al capítulo 8, y vamos a leer los versículos 40 en adelante. Por eso, hermanos, es importante cotejar, comparar y estudiar. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud ¿cómo? Con gozo. ¿Ustedes se imaginan ese versículo adaptado a la segunda venida de Cristo? Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo. Y dice la Biblia, porque todos ¿qué? Lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija que, única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía.
ahora Lucas añade detalles que Mateo y Marcos no dicen. Lucas dice en primer lugar que esta niña es la hija única de él, de Jairo. Y dice que la niña es una adolescente. Y Lucas también concuerda con Marcos y dice que esta niña se estaba muriendo. No se sabe por qué Mateo dijo que estaba muerta. Tampoco se sabe por qué Mateo dice que había 2 endemoniados en Gadara cuando Marcos y Lucas dicen que había 1. Pero eso se los dejo de tarea para que lo estudien y piensen por qué esto y por qué aquello. El asunto es que Jairo se postra a los pies de Cristo, tiene una sola hija. Ahora ponte tú en las sandalias de Jairo. Imagínate que tú eres Jairo y conoces a Jesús. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado predicar? ¿Lo has visto haciendo milagros? Tú sabes quién es Jesús, pero tú eres un principal de la sinagoga. Tú no puedes darte el lujo de declararte seguidor de Jesús porque te echan. Así que tú te mantienes calladito. Tú crees, pero estás callado. No puedes decir nada. Tienes un cierre en tu boca. Aunque quieres, tienes temor porque te van a echar de la sinagoga y no quieres dejar tu trabajo. Pero tú sigues mirando a Jesús, sigues escuchando acerca de Jesús. Y un día sucede lo inesperado. Tu hija única se enferma. Y no solamente se enferma, tu hija se está muriendo. Los médicos, porque tú tienes dinero, los médicos te acaban de decir, no podemos hacer nada por tu hija. Tu hija se va a morir. Y tú te ves ahora en la necesidad de pedirle a Jesús que así como ha sanado a tantos, así como sanó al hombre con la mano seca en la sinagoga, así como resucitó al otro, así como ayudó a aquel, así como ayudó al leproso, por favor, ven y sana a mi hija. Ahora ya no te importa porque tienes necesidad. Ahora tienes que ir a Jesús. Ahora tienes que confesarte que crees en Él. Ahora tienes que pedirle, por favor, ven, sana a mi hija. Ya no te importa si te echan de la sinagoga, porque tu hija, tu única hija, a la que tú amas tanto, se va a morir en tu cara. Algo tienes que hacer. Así que Jairo se postra a los pies de Jesús y le dice que venga a salvar a su hija, su única hija. Y todo esto pasó así como un poquito rápido. Pero hermanos, yo me imagino la escena, porque los evangelistas añaden los detalles para que uno se imagine la escena. Jesús viene de Gadara, viajaron seguramente en la mañana temprano, porque debieron haber pasado todo el día en Gadara, y cuando llegan es bien temprano en la mañana. Jesús está cansado, porque él tuvo una conversación con aquel hombre a quien le sacó los demonios, y después de haber atravesado el lago de Genesaret, llega al otro lado, está esa multitud esperándolo, y qué cosa tan interesante. De todos ellos que estaban allí, que decimos son miles, solo uno tenía una petición para Jesús. Jairo se inclinó. El Señor, dice la Biblia, se levantó y junto con sus discípulos empezó el camino hacia la casa de Jairo. ¿Sabe Jesús dónde vive Jairo? No. Entonces, ¿cómo sabe para dónde va? ¿Está siguiendo a quién? A Jairo. Jairo va adelante con su fe y Jesús va adelante de Jairo y su fe. Jesús está siguiendo a Jairo porque Jairo expresó su fe delante de Jesús y la fe de Jairo movió a Jesús. ¿Captamos? La fe de este hombre movió al Hijo de Dios y dijo, si tú me crees, yo voy. Así que lo siguió.
Volvemos al libro de Marcos. Volvemos al libro de Marcos, al capítulo 5. Dice la Biblia, esto se va a poner muy bueno, muy bueno. Versículo 25. Allí va Jairo caminando. Allí va Jesús siguiéndole. Allí van los discípulos. Allí va la multitud. Todo el mundo quiere mirar a Jesús. Todo el mundo quiere estar al lado de Jesús. Todo el mundo, dice la Biblia, oprime a Jesús. Jesús está caminando y se tambalea porque la presión de la multitud caminando lo llevan de un lado para otro. Jesús no es un ángel. Jesús no es un ser deslumbrante. Jesús es un ser humano, un judío, como todos los judíos de su época. Un hombre con el cabello largo, con una túnica como la que usaban los judíos de aquel entonces, lleno de polvo como se llenaban todos de polvo, con su tez trigueña como lo eran los judíos. Y ahí va él caminando y la multitud lo oprime y lo aprieta. ¿Y por qué? ¿Por qué está la multitud al lado de Jesús? ¿Qué hace tanta gente alrededor de Cristo si él solamente está siguiendo a uno que le pidió un favor? Los demás, ¿qué están haciendo? Nada. Solo están al lado de Jesús. Solo oprimen a Jesús. Solo lo aprietan y más nada sucede con aquellos miles de miles. Y dice la Biblia, volvemos al texto bíblico, dice la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero, ¿ustedes se imaginan a Jairo? ¿Está apurado Jairo o no está apurado? Está apurado, porque eso ya se está ¿qué? Y él ve a la gran multitud, ve toda esa gente apretando a Jesús, oprimiéndolo, y dice, pero apúrate, pero déjenlo caminar. Pero yo me imagino a Jairo y su desesperación. Pero, dice la Biblia, una mujer, versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Peor. Ahora imagínense esta mujer. Esta mujer está entre la multitud. Esta mujer es una más del montón. Pero esta mujer tiene en su mente algo que nadie más tiene. Ella tiene un propósito. Los demás están caminando porque ven que los demás caminan. Los demás están allí curiosos de saber quién es este hombre a quien él llaman el Mesías. Nada más que pendientes de saber quién es él, qué hace él, cómo se mueve, cómo camina, cómo se viste, cómo se peina, cómo lo tratan, cómo lo llaman y qué hace y qué responde. Pero eso es todo. Simple curiosidad. Quieren saber, pero no se quieren comprometer. ¿Tú vienes a la iglesia porque quieres saber o porque te quieres comprometer? ¿Tú vienes aquí porque quieres seguir a Jesús o porque quieres saber acerca de Jesús? Si tú quieres saber acerca de Jesús, en muchas partes puedes saber acerca de Jesús, pero solamente en un sitio puedes saber de Él. Y eso es yendo a Jesús. Y dice la Biblia, versículo 27, cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Cuándo qué? Cuando escuchó hablar de Jesús. A esta mujer le pasa lo mismo que le pasó a Jairo. Jairo escuchó hablar de Jesús y después lo conoció personalmente y después lo escuchó predicar y después vio haciendo los milagros. Pero él tenía un problema. Él no quería demostrar su fe delante de los demás. Tenía miedo de ser echado o expulsado de la sinagoga. Pero ahora tiene una necesidad y tiene que ir a Jesús. Aunque lo echen de la sinagoga, ya no le importa. Ahora esta mujer dice, el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué diferencia? Jairo viene de frente.
La mujer viene por detrás. Jairo expresa su fe. La mujer no dice nada. Jairo ruega. La mujer callada. Dos clases de fe diferentes. ¿Se expresa la fe o la fe es callada? ¿La fe es privada o la fe es pública? Jesús está caminando. La multitud lo aprieta. Y esta mujer ni siquiera ha pedido una cita con Jesús, ni siquiera ha pedido una entrevista con Jesús. Simplemente viene por detrás, dice la Biblia, y tocó su manto. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 8, otra vez. Libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 43. Recuerden, la niña tenía ¿cuántos años? ¿Y la mujer tenía cuántos años enferma? 12. ¡Qué casualidad! En la Biblia no hay casualidades. El número 12 en la Biblia representa al pueblo de Dios. Son 12 tribus en Israel. Fueron 12 discípulos. Habrá 12 puertas en la Canaán. El número 12 representa al pueblo de Dios. Estas dos mujeres sin nombre, sin identificación, sin genealogía, estas dos mujeres que no tienen título, estas dos mujeres, las dos están en el número mágico, número 12. Esta mujer tiene 12 años y ha acabado con toda su fortuna. Se fue a los mejores médicos, nada logró. Cada día está peor, cada día su hemorragia es peor, cada día se siente más débil, su hemoglobina más baja, está pálida, macilenta, casi muerta, delgada, ya no siente hambre, no le queda esperanza. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué dijo la mujer? Nada. Todo lo tenía aquí. Lo único que esa mujer hizo fue expresar su fe en silencio. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré qué? Salva. Y yo me la imagino, entre los miles y miles que había allí apretando a Jesús, esta mujer se escurrió, no me pregunten cómo, si se arrastró, si caminó, si empujó, si codió, pero esta mujer está desesperada por sanarse y a ella no le importa lo que digan. Tener un flujo de sangre en los tiempos de Jesús era un asunto de contaminación, de inmundicia. Eso estaba prohibido, andar entre la gente con un flujo de sangre, pero a esta mujer no le importa nada de lo que los demás digan de ella. Ella se abre paso como puede, empuja, siente los empujones, la tiran al suelo, se vuelve a levantar hasta que ve. Hasta que ve la figura de Jesús de espaldas a ella. Ella no mira para los lados. Ella extiende su mano y toca el borde de su manto. Y apenas lo tocó. Apenas rozó el borde del manto de Jesús. Se acabó. Se acabó. La enfermedad se fue. La Biblia dice, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Marcos en el capítulo 5, volvemos para allá. Volvemos a Marcos al capítulo 5. Dice la Biblia, versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿De dónde sacó ella la frase? ¿La leyó en algún libro?
¿Se la dijeron por allí? ¿La escuchó en algún poema? Si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Eso no lo inventó. Eso salió de su corazón. Eso lo creó la fe en su mente. La fe le dijo a ella, si tan solo tocas el borde de su manto, te vas a sanar. Porque la fe, una de las cosas que la fe hace es hablar a tu corazón. La fe te habla, porque el Espíritu Santo utiliza esa fe que tú tienes y te habla y te dice, créelo, créelo, créelo y sucede. Y dice la Biblia, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel de aquel azote. Qué interesante. La fe actuó y ella lo sintió. Y enseguida yo me imagino a esta mujer en medio de esa multitud. Los que estaban al lado de ella ni siquiera se habrán dado cuenta que cambió de color, que cobró vida, que ahora era diferente. Nadie se da cuenta de eso. Ella lo sabe. Y hay alguien más que lo sabe. Jesús lo sabe. Ese hombre que está caminando a la casa de otro hombre, cuya hija se está muriendo y que está tratando de atender el pedido de aquel hombre, es interrumpido por el pedido de una mujer a quien él no conoce, que no le ha pedido nada a él, que no se atrevió a ponerse de rodillas delante de él, sino que tenía fe y dijo, si yo toco el borde de su manto seré salva. Lo tocó y se sanó. La petición del primero no llegó. Primero llegó la petición de la última. Jesús sanó a la mujer antes de sanar a la hija de Jairo. Porque, hermanos, en el cielo las peticiones llegan conforme a tu fe. Las peticiones no llegan conforme al tamaño de iglesias, ni conforme al cargo que tú tienes. Las peticiones en el cielo son atendidas de acuerdo a tu fe. Amén. Y dice la Biblia en Marcos, el capítulo 5. Yo voy a cerrar esto porque ya no. Biblia, hermanos. Marcos, el capítulo 5, dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Pero Jesús, por favor, ¿se imaginan? La multitud, dice la Biblia, lo aprieta, lo oprime, casi que no lo dejan ni caminar. Y no porque vengan en El Salvador, son curiosos, como hay muchos curiosos en la iglesia. Son curiosos, quieren saber qué es lo que hay ahí, quieren saber quién es ese Señor, quieren saber qué es lo que dice, pero más nada, no se atreven a dar el paso de salvación. Quieren quedarse como a la expectativa, espectadores del circo. Queremos ver el show, pero no nos queremos involucrar. Pero esta mujer, diferente, se atreve a tocar. Por su fe, toca el borde. El Espíritu Santo le dijo, tócalo, alcánzalo y tócalo, que eso será suficiente. Esta mujer, hermanos, está avergonzada porque ella tiene una hemorragia. Su ropa está ensangrentada. Ella, lo menos que quiere es que la gente se dé cuenta que le pasó algo. Lo menos que esta mujer quiere es que se den cuenta de que ella tenía una hemorragia. Pero cuando ella toca el borde del manto de Jesús, queda sana. Y entonces ella dice, ya, gloria a Dios, pero calladita, gloria a Dios, me sané. Y está por irse, está por devolverse, calladita, aquí no pasó nada, cuando Jesús se para. En medio de aquella multitud, Jesús se para y dice el evangelista San Lucas que comenzó a mirar alrededor. ¿Se imaginan?
¿Se imaginan a la mujer? Ay, estoy en problemas. Jesús se para y pregunta, ¿quién me tocó? Y la mujer, fui yo. Y ahora, yo que quería que esto todo fuese calladito. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dice Marcos. Y entonces los discípulos se quedan mirando a eso. ¿Eso qué te pasa? Ustedes se han encontrado en esas situaciones cuando les dicen, pero tú estás loco. ¿Qué tú estás diciendo? Ahora están viendo a Jesús. Y le dicen, Jesús, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Tú estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo vas a preguntar quién te ha tocado si todo el mundo te está apretando? No. Yo no estoy hablando de ese toque. Yo no estoy hablando de los curiosos. Yo no estoy hablando de los que me aprietan porque quieren saber lo que yo hago. Yo estoy hablando de alguien que me tocó con fe. ¿Quién me tocó? Porque yo sentí que salió poder de mí. Y entonces la mujer, porque él está mirando alrededor y seguro que la miró y le clavó la mirada y ella dijo, nada. Así que hizo lo que hizo Jairo, pero lo hizo después del milagro. Vino y se postró a los pies de Cristo. Y allí postrada, y me imagino llorando, pero no de dolor, de la felicidad, le contó a Jesús toda su vida. ¿Y ustedes se imaginan a Jairo? Ay, mi madre. Ahora esta mujer se va a poner a contarle la historia de su vida a Jesús y mi hija se está muriendo. Y él no haya qué hacer porque, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jairo? No le va a decir a la mujer, cállate que mi hija se está muriendo. No, él también se queda escuchando lo que le acaba de pasar a esta mujer y se queda, wow, sorprendido. Y entonces dice la Biblia que la mujer le contó la vida a Jesús y le contó eso para que todos escucharan, para que todos creyeran, para que hubiese más fe. Nada. Jesús le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué la salvó? La fe. La fe. Ni siquiera la confesó. Solo tocó. Lo hizo calladito. Ni siquiera lo hizo público. Solo tocó y se salvó. Y después que se salvó, entonces confesó su fe. Qué bello, hermanos. Qué hermoso ser salvo. Qué preciosa la salvación que Jesús ofrece. Y mientras él está hablando con la mujer, dice Lucas, ustedes pueden leer eso en su casa después. Mientras él está hablando con la mujer, Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. Mientras él está hablando con la mujer en la conversación y ella le está contando, entonces vienen de la casa de Jairo. Los que estaban en la casa de Jairo llegan a donde está la multitud y están buscando a Jairo y encuentran a Jairo y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija se murió. Jesús no está al lado de Jairo. Jesús está siendo apretado por la multitud. Jesús está hablando con la mujer que se acaba de sanar. El comentario se lo están haciendo a Jairo por allá y Jesús está por aquí. Jesús está escuchando a la mujer y le está prestando atención a la mujer porque Jesús siempre te va a prestar atención cuando tú le hables. Él no se va a distraer. Él te va a prestar atención y te va a decir lo que te tiene que decir. Y dice la Biblia que Jairo, cuando escuchó que los siervos le dijeron, no moleste más al maestro. Por supuesto, alrededor de Jairo había gente. Y dice la Biblia que Jesús alcanzó a escuchar el comentario. ¿Cuál comentario? Bueno, la gente empezó con el chisme, con el rumor. Se murió la hija de Jairo, se murió la hija de Jairo. Y empezó a pasar la noticia de boca en boca. Se murió la hija de Jairo, se murió la hija de Jairo. Y ahora quiere hacer Jesús, la hija de Jairo se murió. Y Jesús escuchó el comentario
Y terminó de hablar con una y se voltea y mira a Jairo y le dice a Jairo, Jairo, no temas. ¡Qué hermoso! Jairo, no temas. Olvídate de los comentarios. No les hagas caso. Ellos son curiosos. Ellos solamente están aquí para hacer bajar tu fe. No les tengas miedo. Cree solamente. Solo cree en mí. Mira, Jairo, mira a esta mujer. Vino por detrás de mí. Yo ni lo sabía, ni la conocía. Ella nunca se inclinó delante de mí. Vino por detrás de mí, tocó mi manto y se sanó. A ti yo te dije, vamos. A ella yo no le dije nada. Y ella se salvó sin ni siquiera yo conocerla. Entonces, cree, Jairo. Cree. Solo cree. Y la Biblia dice, hermanos, que Jairo y Jesús entonces caminaron hacia la casa. Cuando llegaron a la casa de Jairo, encontraron un escenario muy interesante. Los judíos contrataban plañideras, mujeres que lloraban. Las contrataban para que lloraran en los funerales. Ustedes saben, cuando alguien se moría, venían y lloraban. Y también tocaban flautas con música fúnebre, ustedes saben, para hacer el ambiente más triste, para que la gente llorara. Y Jesús se encuentra con ese panorama, encuentra mucha gente en la casa de Jairo y ahora viene con él esta gran multitud y ven que todo el mundo está llorando. ¿Y qué creen ustedes que hacen los demás? Pues se unen al llanto. Ay, pobre Jairo, Jairo, mi sentido pésame. Jairo, pobre de ti, que se te murió tu hija. Y Jesús se obstinó. ¿Se obstinó? Sí, hermano, Jesús era un ser humano. Y cuando vio la lloradera, cuando vio a las plañideras, cuando escuchó la música, dijo, todo el mundo fuera. Ese era Jesús. Se me salen de aquí todos, pero fuera. Aquí solamente el papá, la mamá, Jacobo, Pedro y Juan, más nadie. La niña y yo, 7. Y todo el mundo, porque cuando Jesús hablaba, hermanos, la gente obedecía. Y la gente se salió de la casa. Y les dijo, esta niña no está muerta. Bueno, antes de sacarlos, ¿verdad? Esta niña no está muerta, dejen la lloradera. Ella está dormida. ¿Y ustedes saben lo que hizo la gente cuando Jesús dijo que la niña estaba dormida? Empezaron a burlarse de Jesús. ¡Oh, este tipo está loco! Este sí que le patina, pero que le patina. ¿Cómo se le ocurre decir que la niña está dormida así? Mira, está muerta. Todo el mundo se da cuenta de que está muerta. Mira el color en la cara, el color de un muerto. Jesús era un ser humano igual que tú y yo. Y se burlaron de él. ¿Ustedes saben lo que es burlarse de Jesús? Fuera todo el mundo. Fuera, 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 fuera. Agarró a la niña de la mano. Y le dijo, Talita cumi. ¿Qué quiere decir según la Biblia? Niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que inmediatamente la niña abrió los ojos y se puso de pie. Gloria a Dios. Y entonces Jesús la mira y yo me imagino la abraza. La niña abraza a Jesús. Y entonces Jesús le dice a los padres, por favor, denle de comer. Cuando Jesús dice estas palabras, Francisco Flores empezó a pensar, ¿y por qué Jesús le está diciendo a ellos que le dé de comer? ¿No es natural que ella tenga que comer? A menos que ella no podía comer. No. ¿Y por qué la gente se asombró de que se puso de pie? A menos que ella no se podía poner de pie. Esta niña pudo haber sufrido de parálisis y a lo mejor estaba tirada en una cama y la gente la consideraba muerta. Y por eso Mateo dijo, que Jairo dijo, mi hija está muerta. Ven, pon tus manos sobre ellas para que la pares. Hermanos, Jesús paró a la niña, pero eso no es lo que más me sorprende de Jesús. Vamos a mirar lo que dice Marcos. Jesús, hermanos, hace unas cosas impresionantes.
al endemoniado de Gadara, el endemoniado le dijo a Jesús: Señor, yo me quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? No te puedes venir conmigo. Tú tienes que ir allá a la ciudad, a los tuyos, y contarles a ellos todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. Pero Señor, ve. Qué cosa tan interesante. Los endemoniados de Gadara le dijeron al Señor: Señor, envíanos a los cerdos, vayan. Los de la ciudad le dijeron: vete de aquí, me voy. Pero este hombre le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. No. What? ¿Ustedes saben que ese hombre pudo haber sido el mejor discípulo de Jesús? Con su testimonio él pudo haber contado a todo el mundo lo que Jesús había hecho en él. Ninguno de los discípulos Jesús le sacó demonios y ellos andaban con Jesús. Pero a este, en quien hizo un gran milagro, le dijo: conmigo tú no puedes andar. Ve y cuenta lo que yo he hecho en ti. Y aquel hombre no peleó, no altercó, no se enojó, se fue a su ciudad. Y la Biblia dice que cuando le contó a todos lo que les había pasado, la gente se maravillaba, los de Decápolis. Vamos al capítulo 5 de Marcos y vamos a leer lo que dicen los versículos 41 en adelante. Y tomando la mano de la niña, Marcos 5, versículo 41, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y caminaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quién se espantó? Bueno, para empezar, se espantaron los discípulos. Pedro, Santiago y Juan. ¡Wow! Se espantaron los padres. ¡Wow! Pero ¿quién más se espantó? Se espantaron todos los que estaban afuera, que sabían que esa niña estaba, ¿qué? Muerta. Se espantaron. Les dio miedo, dice la Biblia. Y dice el versículo 43. Y él, Jesús es extraño. Es extraño. Por eso cuando la gente dice: ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Dios no es quien tú piensas. Él no actúa como tú crees. Al endemoniado de Gadara le dijo: ve a la ciudad y cuéntale a todo el mundo las cosas que yo he hecho contigo. Pero cuando despertó a la niña de la muerte, le dijo a todos: por favor, no le digan nada a nadie de lo que pasó aquí. ¿What? Jesús, ¿cómo no le vamos a decir nada a nadie? Todo el mundo sabe que esta muchacha estaba muerta. Ella sola va a hablar, solo por caminar. Ella sola le va a decir a la gente lo que pasó, porque ahora está viva, ya no está muerta. Y ahora tú dices que nadie lo sepa. ¿Cómo que nadie lo sepa? Todo el mundo lo va a saber. Y dice la Biblia que su fama se extendió por toda aquella región de los gentiles, porque Jesús estaba haciendo ese milagro en tierra de gentiles, no en tierra de judíos. Hermanos, ¿sabías tú que precisamente en tierra de extranjeros era donde Jesús encontraba más fe? No en tierra de judíos. En tierra de judíos, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, lo único que encontraba era odio, celos, envidia y deseos de matarlo. En tierra de gentiles, la sirofenicia le dijo: hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, por esa palabra tu hija está sana. Jesús no necesitaba ir a la casa de Jairo para sanar a su hija. Porque cuando el centurión le dijo: mi siervo está agonizando, ven y pon tus manos sobre él para que lo sanes. Y le dijo: no necesitas ir a mi casa, di la palabra que mi siervo sanará. Jesús le dijo: ni en Israel he hallado yo tanta fe. Jesús no necesitaba ir a la casa de Jairo. Él le pudo haber dicho a Jairo: ve y conforme a tu fe te sea hecho. Pero Jesús a propósito caminó, a propósito probó su fe, a propósito miró hasta dónde Jairo iba a creer en él. Y eso que hizo él con Jairo
en lo mismo que hace contigo. ¿Por qué Jesús no me contesta? Deja de quejarte. Ten fe. Cree. Que el que cree, hermano, todo le es posible. El que tiene fe, dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, mi hermana, mi querido amigo, amiga que nos visita, este es el momento de ejercer fe. Fe en la palabra. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Si no vas a la palabra, no puedes tener fe. Porque el Espíritu Santo usa la palabra para hacer crecer tu fe. Y sin fe, todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. ¡Pecado! Así que mi querido hermano, hermana, amigo, yo quiero hacerte una invitación esta mañana. Primero quiero hacer una invitación a los amigos que nos visitan. ¿Quieres tú tener fe? ¿Crees tú en el Hijo de Dios como tu Salvador? ¿Aceptas tú, mi querido amigo, a ese Jesús? Ese Jesús que muy pronto va a volver y que la palabra dice que viene a buscarte para salvarte. ¿Crees tú? ¿Crees tú, Erika? ¿Crees tú, Norma, que el Señor viene y que quiere que tú creas en Él? ¿Crees tú, mi querido amigo, que estás de este lado o amiga? ¿Quieres venir acá? Yo quiero orar por ti. Ven acá. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor aumente tu fe, mi querido amigo, mi querida amiga. Ven, vengan aquí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que fortalezca esa fe débil que tenemos. Dios, hermanos, no puede ser agradado a menos que tengamos fe. Ven aquí, mi querido. Kevin, ¿verdad es que te llamas? Carlos. Date la vuelta aquí, Carlos. ¿Hay alguien más que quiera unirse para orar y pedir a Dios que por favor, Señor, aumenta mi fe? Ayúdame a entender lo que es fe, porque tal vez lo que yo he creído que es fe, realmente no es fe. Tal vez es solo profesión de fe, pero yo quiero tener fe de verdad. Fe real, como la tuvo esa mujer, Keila. Como la tuvo esa mujer, como la tuvo ese hombre. Ustedes saben que la niña nunca le pidió a Jesús que la sanara. Esa niña fue sanada por la fe de su padre. Y ustedes, padres, madres, que oran por sus hijos, igual que yo oro por los míos, nuestra fe puede hacer maravillas. Nosotros no tenemos ni idea de las sorpresas que nos vamos a llevar en el cielo, pero creamos. Tengamos fe que el Señor actúa. El que cree, hermanos, Dios lo recompensa. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti por tu palabra. Alabado seas, Señor, por Jairo, por ese ejemplo de fe de ese hombre principal. Gracias por esa mujer incógnito, de quien nunca supimos el nombre, que no tiene un título en la Biblia, igual que esa niña, sin nombre, sin título, pero fueron salvadas por la fe. Ella por su fe y la niña por la fe de su padre. Gracias, Padre, porque en la Biblia hay más ejemplos de fe. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra y a saciarnos con los ejemplos de la Biblia, a empaparnos con el agua que surge de tu palabra, a llenarnos de fe como proviene del cielo. Que el Espíritu Santo, al hablar con nosotros, pueda deleitarse en aumentar nuestra fe y que esta fe pueda extenderse, que ahora al salir querramos contarle a todos lo maravilloso que es Jesús. Bendito seas. Esta tarde tendremos la oportunidad gloriosa de ir a anunciar a otros cuánto Jesús les ama. Danos el valor,
la fe, la compañía de tus ángeles y que podamos, Señor, llegar a corazones que te necesitan para que te acepten como Salvador. Gracias, Padre Santo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.